Bienvenidos a esta clase sobre prueba de normalidad de los errores. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es la prueba de Shapiro-Wilk, que como habíamos visto es una prueba que se utiliza para probar si si cierto conjunto de datos siguen una distribución normal. En esta oportunidad vamos a mirar si los errores provenientes de un diseño completamente al azar tienen distribución normal. Las hipótesis a probar son de que, la hipótesis nula es de que los errores provienen de una población con distribución normal, versus una hipótesis alternativa es de que los errores no provienen de una distribución normal. Lo primero que debemos llevar a cabo es precisamente encontrar esos errores mediante ese diseño completamente al azar. ¿Cómo hacemos para conseguir esos errores? Vamos a tomar cada observación obtenida y le vamos a restar la media correspondiente al tratamiento al que pertenece esa observación. De esa forma obtenemos los errores. Después de obtener los errores, los vamos a ordenar de mayor a menor, del error más grande al error más pequeño. En caso de que el número de observaciones sea impar, vamos a eliminar el dato o el error que quede en el centro, de tal forma que nos quede un número par de observaciones. ¿Sí? Después de haber ordenado los errores y de haber eliminado el valor central en caso de obtener observaciones impares, lo que vamos a hacer es hacer la diferencia entre el error más grande y el error más pequeño. ¿Sí? Vamos a hacer esas diferencias. ¿Sí? De sub 1 sería la diferencia entre el error más grande y el error más pequeño. De sub 2 sería la segunda diferencia entre el segundo error más grande y el segundo error más pequeño, así hasta llegar a los valores centrales. ¿Sí? Después de conseguir esas diferencias, nos vamos a la tabla de Shapiro-Wilk y vamos a conseguir las ponderaciones correspondientes al número de observaciones que tengamos. ¿Sí? Por ejemplo, si en un caso dado tenemos 10 observaciones, entonces nos vamos a n igual 10 y obtendremos de que vamos a tener 5 ponderaciones para esa prueba. ¿Sí? Después de tener esas ponderaciones, cada una de esas ponderaciones las vamos a multiplicar por la correspondiente diferencia. La primera ponderación por la primera diferencia, la segunda ponderación por la segunda diferencia y así para cada una de las respectivas diferencias. ¿Sí? Después que tengamos esos productos, procedemos a conseguir entonces lo que es el estadístico de prueba, que consiste, voy a tomar esos productos de las ponderaciones por las diferencias, lo vamos a sumar. Después de que sumemos esos productos, elevamos al cuadrado ese resultado y ese resultado lo vamos a dividir sobre la suma de cuadrados del error que obtuvimos en el análisis de varianza. Y luego procedemos a lo que es el criterio de rechazo. Se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba es menor que el percentil de la distribución, el valor crítico de la prueba de Shapiro-Wilk. Ojo aquí, si se dan cuenta, el criterio no es el que usualmente se utiliza en cualquier prueba de hipótesis, en donde se rechaza la hipótesis nula si el estadístico es mayor que el tabulado. No, acá se rechaza la hipótesis nula si el estadístico es menor que el valor crítico de la tabla de Shapiro-Wilk. ¿Sí? A un nivel de significancia alfa para n observaciones. Veamos un ejemplo.
vamos a hacer uso del ejercicio de las variedades de lenteja, en donde obtuvimos de que había diferencias significativas entre las variedades estudiadas, ¿sí? Entonces vamos a probar si se cumple el supuesto de normalidad para este diseño completamente al azar. Lo primero que debemos hacer es conseguir los errores. ¿Cómo conseguimos esos errores? Para conseguir los errores vamos a tomar cada observación y le vamos a restar la media correspondiente a la que pertenece a esa observación. Por ejemplo, ¿cómo conseguimos el primer error o el error correspondiente a la primera observación del tratamiento de la variedad 1? Voy a tomar la respuesta obtenida ahí, la observación obtenida, y le voy a restar la media. ¿Cuánto es la media de ese tratamiento? 642.5. Entonces 740 menos 642.5, y eso nos da 97.5. Posteriormente 430 menos 642.5, y eso nos daría menos 212.5, y así para cada una de las observaciones de ese tratamiento. Después seguimos con las observaciones de del segundo tratamiento o de la segunda variedad. Vamos a tomar en este caso 545 menos 458.3, eso nos daría 86.7. ese sería el error correspondiente a esa observación, y así con cada una de las observaciones de esa variedad o de ese tratamiento. Procedemos con cada una de las variedades, obtenemos todos los errores, ¿sí? Los errores son los que se encuentran entre paréntesis para todas esas observaciones. Luego procedemos a ordenar de mayor a menor cada una de esos errores. Si se dan cuenta, hay errores positivos y errores negativos, ¿sí? Vamos a ordenar de mayor a menor. Claramente los menores son los valores negativos, ¿cierto? Van a ser los últimos en esa lista, ¿sí? Entonces el valor más grande sería el error más grande sería 123.3, y el error más pequeño menos 212.5. Después de haber ordenado esos errores, debemos calcular las diferencias. Bueno, en este caso el número de observaciones es 16, ¿sí? Tenemos 16 observaciones, por lo cual no debemos eliminar ninguno de los errores, ¿sí? Nos van a quedar un número exacto de diferencias. Entonces ahí tenemos, vamos a tomar la diferencia más grande menos la diferencia más pequeña, ¿sí? 123.3 menos 212.5. Esto aquí claramente, al hacer la diferencia, esos dos valores se van a sumar. Eso nos daría 335.8, y así voy a hacer con todas las diferencias. Voy a tomar aquí el segundo valor más grande menos el segundo valor más pequeño, y así hasta llegar a los valores centrales. Cuando ya tenga todas esas diferencias, entonces procedo a conseguir lo que son las ponderaciones de la tabla de Shapiro-Wilk. Me voy a la tabla de Shapiro-Wilk, busco aquí el número de observaciones, ¿sí? En este caso es 16, y estas serían mis ponderaciones. Si se pueden dar cuenta, para n igual 16 voy a tener 8 ponderaciones, ¿sí? Tomo esas ponderaciones y las voy a multiplicar por las diferencias que obtuvimos, ¿sí? Por ejemplo, aquí la primera diferencia la voy a multiplicar por la primera ponderación, la segunda diferencia por la segunda ponderación, y así hasta obtener todos esos productos, ¿sí? Entonces, después de realizar esos productos, obtuvimos de que el resultado es 345.6409. Esa sería la suma de los productos. Esa suma de los productos la voy a elevar al cuadrado
y voy a dividir por la suma de cuadrados del error. ¿Sí? Y obtuvimos de que el estadístico de prueba es 0.9449. Habiendo obtenido ese estadístico de prueba, ¿sí?, procedemos a mirar el valor crítico de la tabla de Shapiro-Wills, ¿sí?, a un nivel de significancia del 5% y con n observación. Nos vamos nuevamente a esa tabla de Shapiro-Wills. Al final de esa tabla vamos a tener los valores críticos Bueno, vamos a ver aquí. Al nivel de significancia que nos interesa, que es al 5%, ¿sí? 5%, nivel de significancia del 5% con 16 observaciones, y eso nos daría 0.887. 0.887, ese sería nuestro valor crítico. Lo que falta sería comparar ese estadístico de prueba con ese valor crítico. Recuerden que rechazamos la hipótesis nula si el estadístico de prueba es menor que el valor crítico. Claramente el estadístico de prueba no es menor que el valor crítico, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, lo que quiere decir que para un nivel de significancia del 5%, ¿sí?, se puede suponer que los errores son normales.